Esta polémica y a la vez estupefacta frase, recalca la venida de grandes estrellas peruanas entre los años 80 y 90. Ejemplo. Julio César Uribe, César Cueta, Miguel Loaiza, Guillermo La Rosa, Hugo Sotil, etcétera, etcétera. Obviamente por dar buenos jugadores a otra liga de otro país no te hace ser tu papa en el fútbol y solo queda en simples influencias. Esta frase refiere a los estadios de Perú que siempre están vacíos, esto puede ser al precio de las entradas, ubicación de los estadios, delincuencia, precio entradas, tráfico, etc. Después de la tremenda hazaña de Perú de ganarle a Brasil en su propia casa por 3-1, sin embargo en la vuelta en Lima perderíamos por 2-0, esto en la actualidad haría que Brasil vaya a la final con Colombia por regla de gol visitante, sin embargo ese método o existía en ese entonces así que se realizó un sorteo donde salió un papelito de Perú, siendo este el clasificado para la gran final, este sorteo muchos lo consideran un amaño por las circunstancias, ya que el presidente y el que había puesto el sorteo era peruano, el presidente de la Conmebol Teófilo Salinas, y la chica que sacó el boleto de era peruana y de paso su hija. Aparte que en la época donde estaban el método de desempate común era un tercer partido pero se le ignoró, luego Perú ganó la Copa América a Colombia en Caracas. Esto quizás no es tan tétrico pero sí muy curioso. ¿Sabías que Perú enfrentó partidos con países que el día de hoy ya no existen? Llegó a enfrentar a nada más y nada menos que a la Unión Soviética en 3 ocasiones, cabe recalcar que todos fueron de carácter amistoso. En Lima, fue un empate a 0 en 1970 antes del Mundial de ese año. Días después en Lima, la URSS se llevaría la victoria con un 2-0. 2 años después en Kiev, la URSS ganaría en su casa por 2-0. 19 años después la Unión Soviética se desintegraría debido a la perestroika, naciendo 15 repúblicas donde Rusia fue elegida como sucesor en el ámbito deportivo. Checoslovaquia llegaría a jugar con Perú en 2 ocasiones. La primera en 1970. Curiosamente estos 2 amistosos fueron días antes de que Perú jugara con la URSS. La primera, en Lima Perú perdería 0-2 ante Checoslovaquia y días después ganaríamos por 2-1. 23 años después de disolverían haciendo la República Checa que a su vez fue elegido como sucesor de esta y también Eslovaquia. Por último tenemos a Yugoslavia que solo hubo un enfrentamiento pero en una copa amistosa. La Copa Independencia Brasil en 1972. En la ciudad de Manaos enfrentaríamos a los yugoslavos perdiendo 2-1. En 1992 tras las horrorosas guerras yugoslavas este país se disolveía naciendo de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y el disputado Kosovo. Siendo Serbia el sucesor de esta. En 1987, Alianza Lima se ubicaba en el primer lugar de la tabla de posiciones del descentralizado de ese año. El 7 de diciembre de ese año, Alianza Lima viajó a la ciudad de Pucallpa para jugar un partido correspondiente al campeonato nacional contra el Deportivo Pucallpa. Ese partido lo ganó Alianza por 1-0 con gol de Carlos Bustamante, pero esta noticia pasó a segundo plano. El equipo fletó un vuelo charter para hacer tanto el viaje de ida como de vuelta. El viaje de vuelta se realizó el 8 de diciembre en un avión Fokker de la Marina de Guerra del Perú, todo iba bien hasta que poco antes de llegar al Jorge Chávez el avión se estrelló en el mar de Ventanilla. La tragedia fue un golpe para el país. Los hinchas aliancistas lloraron por días y las autoridades realizaron numerosas ceremonias de homenaje. El único sobreviviente de ese avión fue el piloto Edilberto Villar Molina, falleciendo todos los jugadores del club así como el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Marcos Calderón. Alianza Lima terminó el campeonato de 1987 jugando con juveniles y algunos jugadores prestados por el club chileno Colo-Colo. Teniendo buenas relaciones con este hasta estos tiempos, se dice varias teorías de estos, muchas historias surgieron a raíz del accidente. En diversas entrevistas al respecto, las narraciones coinciden en que la tragedia se construyó sospechosamente en medio de un clima de políticos corruptos, narcotraficantes y la Armada del Perú.
También, el ambiente que se vivía en aquel país en los últimos años de la década de 1980 se caracterizaba por la debacle económica, así como la corrupción, el terrorismo y una fuerte depresión. Otra especulación fue que el jugador Alfredo Tomasini había sobrevivido junto con el piloto de la nave, e incluso, habían sostenido una conversación sujetados a un resto del avión. También se dijo que todo fue causa de la inexperiencia de algunos jugadores aliancistas, quienes a la hora de aterrizar se encontraban nerviosos y contagiaron el pánico entre sus compañeros. El piloto, ante tal hecho, abandonó por unos instantes la cabina para dar calma. Sin embargo, cuando regresó no pudo retomar el control, produciendo así el accidente. Uruguay 1930, en el primer partido del Grupo C, se enfrentaban las selecciones de Perú y Rumania. El defensor nacional Mario de las Casas fracturó a Adalbert Steiner en una jugada dividida. Esto desencadenó la ira de la madre del jugador, quien era una gitana rumana. Entonces, maldijo al fútbol peruano, con la siguiente frase. Basta enfiar en un suppositiano conoscere l'inizio da damiare veri y furbalu. A lo que se traduciría. Yo los maldigo, bestias ingobernables, a nunca conocer la dulce miel de la fortuna futbolística. ¡Nunca! Se podría decir que la maldición acabó después de la clasificación al Mundial 2018, pero ese sería el porqué de nuestros desastres deportivos, que hasta el día de hoy queremos olvidar. 8 de agosto de 1936, en un partido correspondiente por los cuartos de final, Austria y Perú se veían las caras. Ambos selecciones venían de derrotar a Egipto y Austria respectivamente. Este partido se quedará en la historia de ambas selecciones, especialmente en la nuestra. Perú terminaría ganando el encuentro por 4-2, sin embargo, el partido se anularía por la FIFA. Hay varias respuestas y versiones. La de los austríacos exigieron una revancha argumentando que los aficionados peruanos habían invadido el campo, que entonces no cumplía con los requisitos para un partido de fútbol. Austria afirmó además que los jugadores peruanos habían maltratado a los austríacos y que los espectadores, uno con un revólver, habían caído en el campo. En Perú en ese entonces decía que los austríacos reclamaban que el campo de juego estaba en malas condiciones, pero el comité los ignoró junto con la FIFA. Luego se llegó a una resolución de una revancha el 11 de agosto, Perú se retiró de las Olimpiadas en forma de protesta apoyado por demás países latinoamericanos. Días después en el Callao fueron recibidos como héroes, y el presidente Benavides los reconoció. Después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo conocida la famosa historia que el genocida más grande de la historia fue el que saboteó el partido, argumentando que un equipo lleno de indígenas, mestizos y negro no pueden ganarle al Wanderteam de Austria, su patria. Más allá de la precisión o imprecisión de los relatos del despojo y la intervención de Hitler, los hechos demuestran que la FIFA dispuso la repetición del partido ganado por Perú y que los peruanos, en contra del fallo, se retiraron de los Juegos Olímpicos de Berlín 36. En el contexto de una dictadura que hacía desaparecer opositores diariamente, se disputó en Argentina el Mundial de 1978, un capítulo bochornoso en el libro de historia del fútbol. Mientras el régimen de Videla utilizaba el campeonato como propaganda de cara al mundo exterior, la selección albiceleste, enfrascada en la competición y ajena al clima político del país, fue superando rondas aupada por un público entusiasta. En el partido decisivo contra Perú, Argentina necesitaba 4 goles para alcanzar la final. Marcó 6 y la polémica que levantó aquel resultado aún sigue viva hoy. En lo meramente futbolístico, la selección argentina superó sin problemas la primera fase y llegó al último partido de la segunda empatada a puntos con Brasil, con un Kempes progresivamente entonado a medida que avanzaba el torneo. Según el extraño formato de aquel mundial, los vencedores de los dos grupos de la segunda fase accedían directamente a la final, sin mediar semifinales. Brasil cumplió con su trabajo y ganó por 3-1 a Polonia, resultado que obligaba a la selección de Menotti a ganar por un margen de 4 goles a Perú.
Los peruanos habían realizado una primera fase formidable, logrando el primer puesto de su grupo por delante de Holanda, pero se habían desinflado en la segunda liguilla y llegaban al último partido sin jugarse nada. Los argentinos dominaron el partido desde el principio, y al descanso ya ganaban por 2-0. Tras la reanudación, la selección albiceleste salió en tromba y a los 5 minutos del segundo tiempo ya habían logrado su objetivo, 4-0, ante una Perú que parecía noqueada. Aún cayeron otros 2 goles y, mediada la segunda mitad, el marcador ya mostraba el definitivo 6-0. Objetivo cumplido. Argentina estaba en la final de su mundial. Desde el primer momento, la abultada victoria de Argentina contra Perú estuvo envuelta de un halo de sospecha, con versiones diferentes y complementarias, y acusaciones cruzadas entre algunos protagonistas. La pasividad de la defensa peruana durante algunos goles levantó suspicacias, al igual que el fichaje del defensor peruano Rodolfo Manso por el equipo argentino Vélez Sarsfield al terminar del Mundial. Según la mayoría de teorías, la goleada se gestó en un trato entre las dictaduras militares hermanas de Argentina y Perú. En su libro How They Stole the Game, David Yayov defiende que el gobierno peruano aceptó dejarse golear a cambio de 35.000 toneladas de grano para el pueblo argentino y $50.000 para los jugadores peruanos implicados en la conspiración. Yayov afirma que solo algunos de los jugadores del plantel estaban implicados y exculpa al portero Quiroga. Sin embargo, la versión más siniestra del 6-0 la expuso el ex senador peruano Genaro Ledesma Izquieta, en el curso de un juicio contra Videla en 2012. Según Ledesma, Perú se dejó ganar a cambio del envío a Argentina de 13 presos peruanos, entre los que se encontraba el propio Ledesma. De esta manera, el dictador peruano Francisco Morales Bermúdez se librara de los presos disidentes y Videla se acercaba a la conquista de un mundial que le ayudara a encubrir sus masacres. El macabro trato entre Videla y Morales Bermúdez implicaba que los prisioneros, una vez en Argentina, fueran arrojados al mar desde un avión, una práctica habitual que utilizaba la dictadura militar argentina para deshacerse de algunos elementos subversivos. En cualquier caso, el posible amaño es solo un acontecimiento al margen, aunque acaso revelador, dentro del turbio marco en el que se disputó la Copa del Mundo de 1978, con fútbol y política entrelazados de la forma más siniestra. Como denunciaba Estela de Carlotto, presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo, mientras se gritan los goles, se apagan los gritos de los torturados y de los asesinados. El 24 de mayo de 1964 se enfrentaban Perú y Argentina en la final clasificatoria para las Olimpiadas de Tokio. Aquel día se jugó en un estadio nacional repleto. El seleccionado de Argentina ganaba 1-0. Cuando faltaban 6 minutos para el final del partido, el peruano Víctor Quilo Lobatón con el defensa argentino Morales disputaron el balón y en discutida jugada Perú marcó el empate a 1. Sin embargo, el árbitro uruguayo, Ángel Eduardo Pasos Bianchi, anuló el gol del empate. La decisión provocó un estallido de rabia, y varios aficionados saltaron al campo para agredir al árbitro. Los policías soltaron a los perros, que se abalanzaron sobre los seguidores locales. Esta tragedia se saldó oficialmente con un total de 328 muertos, entre los que se contaron muchos niños y ancianos. En ese mismo día se desbordó un comportamiento vandálico por toda Lima. Cientos de personas que lograron salir del estadio ilesas se enfurecieron y empezaron a saquear comercios, a destrozar viviendas y restaurantes, incluso asesinaron a golpes a 2 policías que patrullaban por las cercanías del estadio, a quienes culparon de la horrible situación que se produjo. El informe del Hospital Limeño 2 de Mayo indicó que el 90% de las víctimas murieron por asfixia, el resto lo hizo por diferentes tipos de traumatismo. El informe que presentó el juez Benjamín Castañeda, quien estuvo a cargo de la investigación, concluyó que hubo una siniestra conjura para avasallar al pueblo con un trasfondo que debe ser investigado, por lo que fue anulado por el gobierno. Finalmente, el encuentro se suspendió, dándole la victoria a Argentina 0-1. El campeonato preolímpico terminó suspendiéndose. Al momento de esta suspensión, Argentina se encontraba en el primer puesto de la tabla de posiciones. Al suspenderse el torneo, se dirimió otorgarle el título de campeón a Argentina y por ende, el cupo clasificatorio a los Juegos. Perú tras perder, clasificó para un repechaje ante Brasil, en Río de Janeiro. Brasil triunfó 4-0 y se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.
Primero veamos qué es una oda. La oda es un subgénero lírico y una composición poética de tono elevado o cantado, que trata asuntos diversos entre los que se recoge una reflexión del poeta. En pocas palabras, una oda es un género lírico que habla sobre reflexiones pasadas. Esto puede aplicar a la sociedad. Ejemplo, ¿qué tal si este presidente hubiera sido bueno, si tal guerra no hubiera ocurrido, etcétera, etcétera? En el fútbol peruano o bueno en los aficionados e hinchas, siempre nos hacemos eso cada vez que algo no sale bien. Ejemplo, si hubiera un club que gane algo internacional o si en la selección hubiera ese jugador que sobresalte entre los demás, si hubiera ese gol existido, todos siempre nos hacemos eso y en parte es malo porque retrocedemos, porque siempre estamos apegado al pasado y no mirar el presente, de tal forma que los demás nos miran por arriba. No digo que no nos hagamos esa cuestión, pero no siempre porque los que salimos perdiendo somos nosotros. ¿Te has preguntado cuál es el cáncer del fútbol peruano? ¿Porque en copas intercontinentales nos va pésimo? ¿Porque somos la burla de Sudamérica y siempre debemos decir la típica excusa de Bolivia y Venezuela son peores? Esto obviamente no tiene una sola respuesta. Primero va de la mala formación juvenil en el Perú, por algo nunca fuimos al Sudamericano Sub-20 y en Sub-17 le sobamos las botas a los jotitas por ser el único equipo que nos llevó al Mundial de la categoría de forma clasificatoria. La mentalidad de jugador peruano tampoco ayuda, ya que como dije en mi video pasado, hay más casos de peruanos haciendo indisciplinas que haciendo sus cosas buenas en su club. Casos tenemos infinidad, así que no diré ninguno. Al jugador peruano más le gusta la plata y no tiene una mentalidad ganadora como otros países, ejemplo, Chile. Por eso la mitad de nuestros jugadores están en ligas como la MLS y apenas hay como 3 en las grandes ligas. La soberbia, querer apegarnos a las generaciones pasadas como los 70s, seguir pensando que el chocolate puede funcionar en el fútbol de hoy, argollas, malos detes que vienen a nuestros equipos para jugar Libertadores y Sudamericana, ni qué decir de los paquetones que traen, y que les desarmen su equipo en cuestión de poco tiempo, y los dirigentes, presidentes de nuestros clubes y federaciones, que más que ayudar solo buscan su beneficio personal y son incapaces de hacer algo bueno para su equipo como remodelar su estadio, traer refuerzos decentes para no dar pena internacionalmente y mejorar sus divisiones inferiores, pero al parecer les da la fatiga y solo quieren tratar su equipo como una chacra. La gente tristemente no se da cuenta de esto porque las elecciones, primero ejemplo, entre fines del 2018 y inicios del 2019 la gente recién se daba cuenta de los crímenes que cometió el expresidente Edwin Oviedo, cuando estos ya estaban documentados antes del 2015, pero como la fiebre del mundial era primero nadie le dio importancia, saliéndose con las suyas. Con esto terminamos esta serie exitosa según las 3 partes anteriores. Intentaré subir contenido un poco más seguido para que el canal crezca, y ya me puse de meta llegar a fin de años a los 150 subs. Y bueno, antes de despedirme os agradezco el apoyo que me han dado todo este tiempo, dándole su like y me gusta. Eso sería todo, cuídense, no salgan de casa porque ese es el mejor remedio. Chao.